Pues hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a tener una charla, una conversación con una persona muy interesante. Os presento a Miguel Ángel Quirón. Él es astrólogo, entre otras muchísimas diferentes tipos de conocimientos que tiene acumulados en su trayectoria. Y bueno, pues me hacía muchísima ilusión que lo conozcáis y que compartamos un ratito interesante con él. Así que, hola Miguel, cuéntanos un poco más de ti. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí es cierto que bueno que mi trayectoria, pues quizás ese punto distintivo en mi persona es el haber adquirido. Fíjate, yo recuerdo muy brevemente que cuando tenía 7, 8 años, 9, bueno, pues en la línea de las charlas que mantenía con mis amigos de esas edades, pues bueno, yo era muy curioso, eso sí es cierto, siempre curioseaba mucho y era muy observador. Y jugaba mucho con esas edades, como todo el mundo, por el contraste, ¿no? Y la comparativa. Me sentía bastante distinto en el sentido de mis inquietudes. Entonces, cuando ya llegué, por ejemplo, al hacer estos planteamientos y ya tenía 15, 16 años, que había que elegir una carrera, unos estudios, en fin, ese punto de, de incertidumbre de a ver a qué universidad me coloco y demás, yo decía, es que la universidad que a mí me gustaría, en la cual me gustaría estudiar, creo que no existe. Claro, mis amigos miraban con una cara como diciendo, ¿cómo que no existe? Bueno, pues sé que te gusta mucho la filosofía. Y digo, sí, pero se me queda un poco corto. Dice, bueno, pues entonces me preguntaban, ¿entonces qué es lo que quieres saber? Digo, me gustaría tener la máxima sabiduría. Es decir, fíjate el planteamiento, lo dejaba abierto. Es decir, y a partir de entonces me dediqué sin parar de verdad a estudiar múltiples cosas. Pasé por la danza, pasé por el canto lírico, pasé por la medicina, pasé por la psicoterapia, incluida la astrología entró por medio, inclusive las artes marciales, el yoga, el tai chi. Es decir, que todo eso para mí era, aunque pareciera muy disperso en las materias que trataba, era siempre una búsqueda. Es decir, que si me tuviera que definir de alguna manera era un buscador. Pero de verdad que ahora siento que he encontrado. Bueno, hoy en día diríamos que eres una persona multipotencial. Realmente eso es de gran valor y de gran importancia porque tú consigues que los que otras personas a lo mejor no podemos hacer coherencia con esos temas, tú consigues encontrar un hilo conductor para todo. Y eso es lo que a lo mejor hace luego que tu manera de trabajar sea tan especial. A mí me gustaría saber, por favor, cuál es tu opinión sobre la salud y la enfermedad, sobre todo pues en estos momentos en los que estamos. Bueno, que viene un poco al tema, ¿no?, de la situación que ocupa, ¿no?, ¿verdad? Pues mira, yo me gustaría, y voy a intentar ser breve con esto porque tiene también su extensión, por supuesto, y es que entiendo, y a la conclusión que llego a través de los años, es que la enfermedad, el asunto de la salud, que me gustaría definirlo mejor así, tiene que ver más con la psique humana, inclusive los llamados traumatismos o accidentes. Inclusive, es decir, que todo lo que nos sucede en el cuerpo es un reflejo de nuestros pensamientos, de nuestro estado mental. Eso lleva a un proceso, digamos, de desencadenantes, de un efecto dominó, que pasan por los chakras, por el sistema endocrino, por el aura, etcétera, etcétera, va bajando y se va manifestando en lo que llamamos cuerpo físico. Es decir, que antes de tener una sintomatología, cualquier tipo, me da igual, la que sea, cualquier tipo de patología, tiene una causística que empieza aquí y en el corazón, en los dos. Es decir, es la causa primera es que hay una incoherencia que puede ser dentro mismo de sí mismo, de uno mismo, con el exterior o con uno mismo. Y esto genera, digamos, un estrés patológico que va desencadenando una serie, digamos, de, como digo, de efecto dominó, que va a desembocar luego con una sintomatología que es pues una patología clínica de cualquier índole. ¿Sabes? O sea, todas, inclusive, como digo, un accidente que dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, porque te pasa a ti, no a otro. Y si te pasa a ti, y esto puede parecer una perogrullada, es porque tú estás en unas condiciones psicodinámicas, ojo, psicodinámicas, para estar en ese justo lugar. ¿De acuerdo?
Así que ahí es donde tú hilarías tu profesión de naturópata con la astrología, en cierto modo. Efectivamente, efectivamente. Es decir, yo lo que veo a través del mapa es un poco ese estado psíquico de la persona, inclusive no como algo estático, sino algo dinámico. Que esto también es muy importante. A veces me preguntan, dice, bueno, ¿ya nacemos con esto y es inamovible? No, no. Nos vamos viviendo, ¿de acuerdo? Y ese es nuestro tipo, digamos, de temporalidad en este mundo, en el cual nosotros vamos desarrollando ciertos tipos de actitudes o de conductas que las vamos descubriendo. Más que cambiar, que se utiliza mucho este término últimamente, nos vamos descubriendo. Porque todo el potencial siempre está ahí. Está ahí innato. Simplemente que lo descubrimos o no lo descubrimos. Potencialmente tendemos a descubrir. ¿Cuál sería entonces tu opinión sobre la astrología en el amplio Bueno, espectro? sí, bueno, en principio sí me gustaría, como cartel de presentación, en que hay dos formas de enfocar la astrología. Una, y sé que estos términos se han utilizado mucho, una que es la astrología exotérica, con X, y la astrología esotérica, con S. Son dos términos que a veces se confunden en su significado, en su concepto más profundo. Exotérico tiene que ver con exterior, con los aspectos de acontecimientos, de situaciones, de vivencias exteriores. Y el término esotérico significa con una vivencia interna, que no siempre tiene que estar ligada a una experiencia externa. Muchas veces sí, pero no siempre. Entonces, la astrología que yo he llegado un poco a considerar como algo importante, como algo serio, en el sentido estricto de la palabra, es la esotérica. De hecho, la exotérica, bueno, pues tiene un contexto muy fenoménico, es decir, y bueno, pues a la gente le llama mucho la atención ciertos tipos de acontecimientos que verdaderamente suceden en los pronósticos y demás, pero lo rico en lo que es en su lectura, en su interpretación, es la parte esotérica, porque eso sí nos enseña. Sí es útil. Fijaos el término que utilizo, útil. Lo otro no es útil, es solo fenoménico. Y bueno, lo fenoménico también pues es un poco espectacular, ¿verdad? Pero no es útil para el ser humano. Esto sí me gustaría definirlo. Por lo tanto, para mí la astrología es un medio, es un instrumento que es muy útil para, lo primero, conocerse a sí mismo. Eso es lo principal. Y por ende, haciendo remitencia al oráculo de Delfos, conocerse a sí mismo y conocerás todo. Y esto es verdad. Conoces por qué las cosas pasan lo que pasan. Y el hecho de verdaderamente conocerte nos da también una anticipación a poder conocer a los demás, pero en este orden, ¿eh? Ojo, no al revés. Sino, si tú no te conoces, difícilmente vas a poder tener la posibilidad de conocer de verdad a otros seres humanos. Y esto nos da dos privilegios. Uno, el poder ser contigo mismo, obtener una vida más rica, en posibilidades, y con respecto a los demás, más respeto. Entonces, por esto que nos cuentas, para ti, hablando del signo zodiacal, ¿no? Que es lo que comúnmente más conocemos las personas de a pie con Sí, respecto a la astrología, sí. ¿es suficiente para entender quién es una persona, tal y como nos lo presentan los horóscopos en las revistas o los periódicos? Bueno, eso es la parte, como digo, exotérica y más popular y además reduccionista. Esto es como decir, bueno, como tienes una cabeza, dos ojos, dos orejas, una nariz, eres un ser humano y como todos tenemos esos, pues todos somos iguales. ¿Verdad? Pero eso sería ofensivo, diríamos. Pero bueno, ¿cómo vamos a ser iguales? Pues no. Alguien diría rápidamente y saltaría como un muelle. Pues no, yo no soy igual que mi primo, que mi mujer, que mi padre, que mi hermano, que un amigo que tengo. No, no, aunque tenga una estructura fisionómica y fisiológica similar. Por lo tanto, con esto quiero decir que astrológicamente, si trasladamos el planteamiento a la astrología con un dato, reconocer a ese individuo es como decir, yo veo tu dedo pulgar y ya sé quién eres tú en tu totalidad. Es muy atrevido. Es mucho más complejo. ¿Eh? Entonces,
También te voy a hacer una pregunta que muchas veces la gente tiene sus dudas. Sí. ¿Los planetas nos influyen realmente o hasta qué punto somos libres? Bien, pues mira, esta es la crème de la crème. Y seguramente esto, por un lado, lo que vaya a decir a los astrónomos y astrofísicos les va a agradar, pero a los astrólogos no les va a agradar mucho, porque están muy atados al concepto de la influenciabilidad. Hemos sido educados durante muchas generaciones a la transferencia, ¿sabes? Y a la proyección. Entonces queremos o creemos que todo lo que está ahí fuera nos va a influir, y no es tal cosa. Simplemente, y me gustaría lanzar esta pregunta, ¿realmente un termómetro influye sobre la temperatura? Yo creo que no. Simplemente la mide y nos dice qué temperatura hay, pero un termómetro no tiene ese poder de bajar o subir la temperatura ambiental. Es un indicador. Los planetas son indicadores, junto con otros parámetros, que nos está diciendo qué es lo que ocurre en ese tiempo-espacio. Porque la diferencia entre una esfera de reloj y una esfera horoscópica es que el horóscopo, además de darnos un contexto en el tiempo lineal, nos da una cualidad del tiempo. Cuando nosotros miramos la hora, las 7 de la tarde, las 11 de la noche, la 1 de la madrugada, estamos simplemente limitándonos a un contexto temporal, lineal, sin cualidad, solo cuantitativo. La astrología aparte incorpora lo cualitativo. Es decir, en ese momento del tiempo existe unas connotaciones que no son muy visibles, pero que son unas fuerzas y una información que se está estructurando en ese tiempo y espacio, en esas coordenadas, que son irrepetibles. Por eso decimos muchas veces, es que no es el momento. Pero nadie sabe por qué no es el momento, o si es el momento. Bueno, pues esta es una de las razones por las cuales sí la astrología nos aparta de cuál es ese momento. ¿Por qué una persona nace en ese momento y no en otro? O sea, esto es lo que nos puede ofertar y aportar la astrología en este sentido. Muy interesante. Y entonces, como has comentado antes, ¿por qué los científicos, astrónomos o los cosmólogos no aceptan la astrología? Bueno, porque ellos están viviendo además en una fase de dicotomía entre las llamadas física cuántica y la física gravitatoria el del macrocosmos, y no saben todavía encajar en un concepto de unificación, las fórmulas que unifique, digamos, lo aleatorio o esa posibilidad de ese libre albedrío, de lo aleatorio, con lo programático. ¿Por qué? Porque es obvio que nuestra Tierra gira todos los años 365 días alrededor del Sol. Esto es así, ¿verdad? Imaginaos si un momento la Luna dice de pronto, bueno, pues mira, este cuarto creciente mañana no va a estar, porque me voy a dar un paseo por Júpiter, por ejemplo, o por Urano. No, sigue su ciclo de movimiento. Y nosotros tenemos nuestros movimientos terrestres constantes y programados. Y ahí no hay dudas. Pero ¿cómo casamos esa programación astronómica con ese llamado libre albedrío o esa aleatoriedad que de alguna manera los científicos no casan? Esta es una de las razones de que la astrología, como algo que posiblemente, ojo, pueda ser condicionante, no les gusta. Pero fijaos bien, y aquí podríamos desarrollarlo, pero no sé si atreverme. Lo voy a dejar para otros momentos, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Con ese aspecto cognitivo, hasta qué punto nosotros podemos determinar, o si la carta nos está diciendo desde que nacemos hasta que morimos, todos los acontecimientos y hechos y sucesos que nos van a acontecer. Es decir, esto es muy amplio. Y bueno, ya me gustaría eso plantearlo de una forma más profunda y más abierta. Sí, es que desde luego es un tema tan apasionante que resumirlo es un poquito complicado. Yo voy a dejar una tilde ahí, y es, ¿realmente somos libres?
si ya desde que nacemos tenemos que aceptar que tenemos que comer, respirar, vestirnos, tener un techo, por ejemplo? ¿Podemos evitar la educación dentro de la familia que nos imponen o en los colegios? ¿Somos libres? ¿Somos libres de determinar no voy a hacer la declaración de la renta? Y otros más a nivel social de altas esferas. ¿En dónde somos libres? Dejando a un lado la astrología, simplemente planteándonos hasta qué punto el ser humano es libre, o no voy a hacer esto porque mi pareja le va a sentar mal. ¿Soy libre de actuar realmente? Ahí lo dejo. Luego ya me gustaría pasar más a fondo con el asunto que sí toca ya lo astrológico. Bueno, pues la verdad es que con estas preguntas nos dejas mucho que pensar. ¿Qué utilidad podríamos decirle a las personas que están escuchando tiene la astrología en la sociedad actual y también para el individuo, no sé, en la familia, en la escuela, en la vida cotidiana? Como apunté al principio, lo más valioso que tiene la astrología es el propio autodescubrimiento de la persona, del individuo. Eso sería lo más magnánimo, pero de una forma más convencional, más tradicional, como una aportación social tangible, operativa, nos puede aportar primero, a un nivel familiar, el recurso de poder entender mejor a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿por qué? Y cuidado, entenderles y a la vez el feedback. Es decir, ¿y ellos cómo pueden vernos a nosotros? Ojo, no solamente entenderlos nosotros a ellos en esa dirección, esto es bidireccional, sino ¿y ellos cómo ve a papá y a mamá? ¿Qué opinión tienen de nosotros? Porque eso se ve ahí. Fíjate la herramienta que esto nos posibilita para poder manejar ciertas situaciones. Eso dentro del campo de la familia. Por ejemplo, dentro del campo, por ejemplo, profesional, en una empresa. Si yo, a la hora, por ejemplo, de selección de personal, que muchas veces el currículum, el clásico currículum vitae, creemos que eso ya nos lo da todo, pero es que esa persona trae un bagaje, trae una mochila de cuestiones, que eso puede afectar de alguna manera al buen contexto del equipo empresarial. Si yo tengo un buen diseño previo de cómo funciona esta persona, le voy a dar las ocupaciones correctas, porque yo voy a aprovechar ese potencial, no solamente porque haya estudiado esta serie de cosas, técnicamente hablando, sino porque su actitud y sus componentes psicológicos son los adecuados. Entonces, dentro del campo de lo profesional, de la empresa, puede ser muy interesante tener estos datos. Ya dentro de la amistad, bueno, pues ahí ya es rizar el rizo, pero sobre todo en esos ámbitos sería muy interesante. Y luego dentro del campo, por ejemplo, de la escolaridad, pues se podría, que esto trae de cabeza muchas veces al profesorado, sobre todo en los casos más de mayores alteraciones de los niños, porque todos los niños son diferentes, darle una personalización a los niños, sobre todo en aquellos más conflictivos. ¿De acuerdo? Aquí el maestro o profesor va a tener una visión mucho más amplia de sus alumnos y va a tener un acceso a ellos de cómo tratarlos de la forma más adecuada. Muy interesante de nuevo. Y yo querría hacerte una última pregunta muy cortita, y es ¿por qué opinas tú que la astrología ha sido utilizada desde tiempos antiguos? De hecho, les hacían las cartas astrales pues a los reyes y a mucha gente muy importante, y era como, por lo que yo tengo entendido, ahora me corriges si no, como una especie de necesidad para tener un manual de vida de esa persona, de cómo podría hacer mejor las cosas o enfrentarse mejor a los problemas. Y es una ciencia que ha ido de ser algo tan importante a verse a veces ninguneada por, pues eso, por un horóscopo de una revista. Bueno, es una pregunta que me alegra que me la hagas, pero que es compleja, sobre todo en dar una respuesta que satisfaga
sobre todo a ciertos núcleos de poder. Bueno, siempre tu opinión personal, Sí, por sí, supuesto. sí. Pues mira, fue deteriorándose y de ahí ha habido de todo un poco y degradándose en el paso del tiempo, muy particularmente a partir de la Revolución Industrial, porque ahí hubo muchas escisiones dentro del conocimiento, dentro del campo de la filosofía, de la química, de la física, de la medicina inclusive, en el cual ciertos tipos de herramientas o de métodos poco racionales, o por lo menos que así se admitían como poco racionales, rápidamente se desechaban, ¿no? Como algo mágico. Y ahí, en ese saco entró la astrología. Entonces, directamente, eso se delegó dentro del campo de la magia, inclusive dentro de la religión, aunque también los religiosos la echaron fuera, ¿de acuerdo? Porque, bueno, es que es muy largo de desarrollar. Voy a intentar reducir un poco la respuesta. De alguna forma, digamos que ha ido quedando solamente el uso entre bambalinas. Siempre, porque tienen como 8 o 9.000 años de historia. ¿De acuerdo? Entonces, el uso se ha quedado para gente de poder, como reyes, como duques, como gente de cierto standing. Hoy día igualmente se mantiene, cuidado. Lo que pasa es que no se hace público, o no tanto. Pero se sigue utilizando igual. Igual. Pero, insisto, se ha degradado porque el uso ha sido enfocado hacia asuntos de tipo de acontecimientos. Y esto para, digamos, efectos de poder, sí interesaba. Y si interesaba es porque ahí había algo a considerar y a tener en cuenta. ¿De acuerdo? No eran, los que utilizaban la astrología, como digo, no eran personas incultas, precisamente, sino muy capacitadas y muy ilustradas. Ahora bien, ese otro tipo de astrología que ha empezado con esta entrevista hablando, que es la esotérica, esa se ha seguido manteniendo, digamos, guardada, cuidada, para aquellas personas que de alguna manera no la han vendido de una forma superficial. Entonces, por ejemplo, los alquimistas, los sacerdotes, por ejemplo, en tiempos de los egipcios, y en tiempo de los babilonios, y en tiempo de los pitagóricos, de los griegos, se utilizaba como algo sagrado. No se daba gratuitamente a personas de la calle. Es decir, esto cuando se trasladó a partir del Renacimiento, aproximadamente un poquito antes quizás, que fue a tener acceso al público llano, al pueblo, se fue deteriorando por las necesidades del propio pueblo. Pero eso hizo que de alguna manera no se interesaran por los aspectos más profundos, más interesantes, sino simplemente por los acontecimientos. Y esto también las gentes de poder, digamos que adquirieron esas necesidades y las fueron de alguna manera manipulando y dejando solamente ese contexto de la astrología. Nada más. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por habernos dado un poquito tu punto de vista sobre estos temas. Sí. Y bueno, pues estamos muy contentos de que vayas a colaborar con Eurécate y muy en breve pues esperamos verte de nuevo y esperamos saber un poquito más sobre la astrología y sus aplicaciones en la próxima charla o masterclass que nos vayas a realizar. Estupendo. Bueno, muy agradecido. Un placer. Pues, muchas gracias. Adiós. Hasta el próximo. Adiós.